30 minutos, ¿no? Muy bien, ya estamos en transmisión. Muy buenas Ah, bien. tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos nuestra última conferencia del día, pero no es menos importante, tenemos un gran invitado, quien nos acompaña es Pablo Ruiz Lescano. Voy a platicar un poco sobre él, es profesor universitario en matemática por la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina. Dicta asignaturas en instituciones de nivel superior como la Universidad Austral y la Universidad Abierta Interamericana en áreas vinculadas con la matemática y la filosofía e historia de la matemática, análisis matemático, álgebra, probabilidad y estadística, fundamentos de la matemática, historia de la ciencia y la técnica, entre otras. Actualmente, pues cursa la maestría en epistemología e historia de la ciencia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina. Su campo de investigación se centra en los procesos de expansión de conceptos científicos, en particular en la evolución de conceptos matemáticos. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Si ustedes van teniendo alguna duda conforme vaya pasando la charla, pues nos la pueden ir dejando ahí en Facebook Live, que nosotros le vamos a dar lectura. Bienvenido, Pablo. Bueno, perfecto. Voy a compartir pantalla. Le voy a pedir que por favor me indiquen si se visualiza correctamente. Ahí está bien. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, aguarden 2 segunditos que quiero. Ahí abrí el Facebook. Listo. Perfecto. Excelente. Bueno, en esta ponencia voy a abordar el problema de la expansión de conceptos matemáticos, estableciendo un diálogo entre dos autores. Por un lado Wittgenstein y por el otro lado Lakatos, donde el tema, la pregunta que orienta esta presentación gira en torno, digamos, a lo que viene a ser el cambio conceptual, en particular en matemática. Antes de seguir avanzando con todos los argumentos y con las ideas, quiero agradecer a los organizadores y en particular a todos los que me están escuchando y bueno, y espero que al finalizar existan muchas preguntas. Sin entrar en tanto detalle, la historia de la matemática nos muestra que los conceptos cambian. De hecho, estuve escuchando algunas presentaciones, ¿sí? Y han ahí dado varios ejemplos muy contundentes de cómo han variado estos conceptos. Sin embargo, nos encontramos con cierta tradición filosófica, en este caso vamos a englobarla dentro del esencialismo, que ha tendido a pensar estos conceptos bajo condiciones necesarias y suficientes. Podemos pensar a las tres grandes corrientes de la filosofía de la matemática dentro de esta tradición. Me refiero a el logicismo, intuicionismo y el formalismo, por supuesto con sus matices. Entonces, ante esta situación, surge, o por lo menos me surge la pregunta de cómo es posible el cambio conceptual en matemática sin pérdida de identidad. Cabe señalar que los argumentos que os voy a usar ahora o las ideas, pienso o sostengo, obviamente para investigar y estudiar, que esto se puede extrapolar a otros conceptos científicos, ¿sí? O de la vida. Continuamos. Me voy a centrar en un tipo de cambio conceptual que en este caso yo lo denomino expansión conceptual. Y en este caso voy a optar por esta formalización que es propia, que me agarro del lenguaje de la teoría de conjuntos, que vendrá a ser lo siguiente. En un momento I, ¿sí? Un concepto tiene una extensión como el que figura acá. Ese momento I puede ser un momento histórico, pero también puede ser un momento de enseñanza o de aprendizaje. En un momento posterior, en este caso lo denomino I más 1, su extensión pasa a ser de esta forma, lo que está acá. Si nosotros comparamos la extensión en el momento I con el momento I más 1, lo que observamos es que el concepto en el momento I más 1 tiene nuevos miembros. Es como que se agregó nuevos miembros. En otras palabras, podríamos decir que acá se amplió la extensión, ¿sí? Del concepto. Entonces, el pasaje entre
el concepto en el momento i al concepto i más 1 es lo que yo denomino como expansión. Y lo simbolizo de esta forma. Es importante señalar, que más adelante esto lo voy a argumentar, que la expansión no solamente es un cambio del orden extensional, sino que también hay una reconfiguración progresiva del predicado, y acá lo digo en un sentido amplio. Es decir, no apelo tanto a la lógica formal, ¿sí? Eso que quede bastante claro, pero después de último lo podemos discutir a qué quiero decir con esto, con predicado en un sentido amplio. ¿Dónde podemos encontrar la expansión de conceptos más allá, digamos, de la matemática? Por ejemplo, en el caso, digamos, del concepto de familia. ¿Sí? En un momento determinado teníamos ciertas configuraciones familiares, las clásicas, a saber, mamá, papá, por lo menos un nene. Hoy en día podemos pensar en otras configuraciones familiares, ¿sí? Vendrá a ser el momento I más 1, que no necesariamente tiene que ser, digamos, como las que acabo de mencionar. Por ejemplo, papá, papá y un nene, ¿sí? O, bueno, acá en Argentina hay uno que es muy conocido, se llama Marley, y tiene un hijo o dos, ya no recuerdo cuántos. Podemos pensar que eso es una familia. Lo mismo pasa con el concepto de arte, ¿sí? Hoy en día podemos concebir, por ejemplo, arte como la obra de John Cage, en la que se sienta en el piano y no toca ninguna nota, donde es puro silencio, ¿sí? O, por ejemplo, podemos pensar en el Migitorio de Duchamp. Una cuestión que quiero aclarar también, que yo si bien me estoy centrando en la expansión de conceptos, también podemos pensar en la contracción de conceptos. ¿Sí? Voy a tirar un ejemplo muy sencillo, no está acá en la presentación, pero un ejemplo muy clásico vendría a ser el concepto de enfermedad. ¿Sí? La homosexualidad, en un momento determinado, era parte de la extensión del concepto de enfermedad. O sea, toda persona que era homosexual se consideraba enfermo. Por suerte, ¿sí? Dejó de ser una enfermedad, es decir, que salió de la extensión. ¿Por qué? Bueno, porque cambiaron los criterios, tanto de tipos médicos como sociales. ¿Sí? Esto más o menos lo vamos a pensar en el campo de la matemática. Me refiero, digamos, a esta idea de criterios. Veamos ejemplos matemáticos. El concepto de número es el más paradigmático, donde generalmente se nos enseña primero el conjunto de los naturales, después tenemos los enteros, racionales, reales, y sabemos que eso puede seguir avanzando. Podemos pensar también en el concepto de función, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, en un momento determinado era pensado como una expresión analítica y luego, digamos, como una correspondencia arbitraria, ¿sí? Esto, por supuesto, se puede pensar más expansiones. Lo mismo con el concepto de factorial, ahí se ve un claro ejemplo. Tiene sentido hablar de un medio factorial. El concepto de perpendicularidad, si nosotros pensamos en perpendicularidad, automáticamente decimos A y B son dos rectas perpendiculares y pensamos en este tipo de dibujo. Bueno, si uno se sumerge en la literatura matemática, sabe que, bueno, que también nos encontramos con dos objetos que bajo ciertas condiciones son consideradas perpendiculares. Acá tenemos un claro ejemplo de la literatura matemática. Voy a hacer zoom, espero que se visualice, en donde la palabra expansión no aparece de manera explícita, ¿sí? Sino que aparece lo que sería para mí un sinónimo, que es el concepto de extensión. Seguro que habrán escuchado ese término ya sea en un docente dando clases o en algún libro. Por ejemplo, nos encontramos acá, les leo, que dice que la potenciación se extiende, o sea, se enseña en un momento determinado la potencia con exponente natural, se extiende lo que nos está diciendo acá el libro, y ahora el exponente pasa a ser entero. Y luego hay otro proceso de extensión, siguiendo mi terminología, sería expansión. ¿Para qué? Para que el exponente sea racional. Bueno, y así podemos pensar con los reales y después incluso podemos pensar con los complejos.
¿sí? Este es un claro ejemplo de cómo está presente la terminología expansión o extensión. Tal como les dije hace 2 segundos atrás, tenemos el enfoque esencialista, ¿sí? Que pretende dar con los conceptos a partir de condiciones necesarias y suficientes. Esto viene, digamos, de nuestro amigo Platón, ¿sí? Que hoy en día decimos condiciones necesarias y suficientes, pero antes se decía, digamos, la búsqueda, digamos, de una esencia. Ya entrando un poco en el siglo XX, ¿sí? Nos encontramos con otra propuesta que sería el enfoque antiesencialista, en este caso representado por Wittgenstein, o por lo menos el autor que yo voy a considerar, donde ahí el significado no está dado, digamos, por una esencia fija, sino a partir, digamos, de su uso. Obviamente que esto se enmarca dentro de una filosofía del lenguaje que sería, digamos, podríamos denominarlo como el pragmatismo, ¿sí? Y en este caso, los conceptos, digamos, se transforman, ¿sí? Tienen una cierta dinámica. Planteo estos dos enfoques porque justamente mi posición es justamente antiesencialista. Mi contrincante es el esencialismo y voy a plantear justamente argumentos en donde el enfoque esencialista no nos ofrece elementos suficientes para poder pensar el desarrollo matemático. Entonces, retomando un poco lo que dije al comienzo, la pregunta, o por lo menos lo que trato de pensar y de dar una respuesta es, bueno, ¿cómo es posible el cambio conceptual en matemática sin perder, ¿sí?, la identidad? Para eso, en esta presentación, lo que voy a hacer es analizar la expansión conceptual como un proceso racional, histórico y no esencialista, articulando las ideas de Wittgenstein y Lakatos. En lo que voy a hacer en adelante vendrá a ser presentar justamente el marco teórico, en otras palabras, dar una caracterización muy general de Wittgenstein, de Lakatos y de la articulación que estoy encontrando entre estos dos autores. Luego, hacer un análisis de casos. Agarré tres conceptos, el de potencia factorial, donde los voy a leer de manera conjunta, y después por otro lado el concepto de función, y por último las consideraciones finales. Bueno, vamos a comenzar con, y me pongo de pie, con Wittgenstein. Yo me voy a centrar en el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas. Esto es importante aclararlo, ¿sí? Después de última, al final doy un par de ideas más claras o más precisas para aquellos que no comprenden esta idea del segundo Wittgenstein, ¿sí? Y también me agarro un poco del libro El cuaderno azul y marrón. Wittgenstein en el libro Investigaciones filosóficas critica justamente esta tradición esencialista de definir los conceptos bajo condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Él lo que sostiene es que el hecho de que varios objetos caigan bajo un mismo concepto, es decir, que lleven el mismo término, ¿sí? Es decir, esto es una silla, esto es una silla, esto es una silla, de ahí que se derive que exista una esencia, ¿sí? Eso es, podríamos pensar como un error del lenguaje, ¿sí? Es una mala lectura, digamos, son esos engaños que nos genera el lenguaje y que la filosofía tiende a cometer esos errores, ¿sí? Él lo que nos plantea como una alternativa es que estos objetos caen no bajo el mismo, no caen bajo el mismo concepto, no por el hecho de que tienen algo en común, sino porque hay una relación de semejanza entre ellos. De ahí la propuesta alternativa que la denomina semejanza de familia. Esto se visualiza sobre todo en el parágrafo 67 y esta analogía de los parecidos de familia o semejanza de familia es lo que dice, bueno, che, los fenómenos que llamamos juegos, si nosotros empezamos a nombrar cada uno de esos fenómenos que denominamos juegos y vemos sus características, observamos que no hay nada en común, ¿sí? Pero sí que hay rasgos, ¿sí?, que se superponen y entrecruzan. De la misma manera que se superponen y entrecruzan
los rasgos de los miembros de una familia. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en una familia donde, bueno, yo tengo los ojos parecidos a mi padre. Tengo la nariz parecida a mi abuelo, pero a su vez tengo un rasgo que no lo tiene ni mi padre ni mi abuelo. Tengo, no sé, el movimiento de los brazos parecido a mi vieja, y etcétera. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto, de que también para Wittgenstein, ¿sí? Hay como rasgos más significativos o de distinta naturaleza, podríamos pensar. Entonces, de esta manera, ¿sí? Nosotros podemos extender los conceptos y eso se ve en este parágrafo de que él dice, bueno, y extendemos el concepto de número de la misma manera que hilamos, ¿sí? O que tendemos a hilar, ¿sí? En un ovillo. Acá pega una segunda metáfora que sea la analogía de la madeja, en donde acá el hilo, ¿sí? de la madeja viene a representar la consistencia del concepto, ¿sí? Que esto no reside en una fibra única, sino que justamente en múltiples fibras, ¿sí? Y eso es lo que le da al concepto, digamos, una cierta unidad, sin recurrir necesariamente a la idea de esencia. Entonces, de esta forma, ¿sí? Se establece un rango de aplicabilidad dinámico, ¿sí? Donde podemos expandir o contraer el concepto. Y no en función, digamos, de un elemento común a todos los casos, sino por medio de relaciones de semejanza. Ahora bien, esto puede dar lugar a lo que se denomina como el problema de la subdeterminación de la extensión. A grandes rasgos, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? De que si A es semejante a B y B es semejante a C, entonces A es semejante a C. Vamos con un ejemplo. Uno podría decir, la ballena está debajo del agua, ¿sí? O sea, cumple el rasgo de estar debajo del agua. El salmón está también debajo del agua, cumple ese mismo rasgo. Como el salmón es un pez, por lo tanto, la ballena también es un pez. Y sabemos que no es así, ¿sí? Es decir, ese rango de aplicabilidad, ¿sí? No es completamente arbitrario y de hecho eso sucede cuando nosotros nos comunicamos. No todo vale. Entonces, ¿cómo es que solucionamos este problema? Bueno, para eso es importante conectar el concepto de semejanza de familia con otras herramientas conceptuales que nos ofrece Wittgenstein en investigaciones filosóficas. Hay varias herramientas conceptuales, pero en particular me voy a centrar en tres. En el concepto de uso, que rescata o resalta la dimensión pragmática del lenguaje, porque para él justamente el significado de una palabra está en el uso que nosotros le damos. Después la noción de regla, ¿sí? Que es una práctica, y acá es importante mencionarlo, es una práctica pública, ¿sí? La noción de regla en matemática, o mejor dicho, en la filosofía de la matemática de Wittgenstein, es muy importante porque es lo que le da el carácter, entre comillas, de objetividad. Porque 2 más 2 igual a 4 para Wittgenstein no es una proposición en el sentido de que puede ser verdadera o falsa, sino que es una regla. Podemos pensarlo como una regla de sustitución. Es como si fuera un indicador de cambio. Y bueno, ¿y cómo sabemos si seguimos la regla correctamente? Bueno, por medio de criterios, porque la comunidad tiene criterios y de esa manera nosotros distinguimos si el seguimiento de esa regla es correcta o incorrecta. Por lo tanto, ¿sí? El problema de la subdeterminación de la extensión se resuelve, ¿sí? O por lo menos yo trato de dar una resolución por medio de la conexión, ¿sí? De estos conceptos. Es decir, que la noción de semejanza de familia no se tiene que pensar de manera aislada. Insisto con lo que dije hace 2 minutitos atrás. Yo solamente mencioné la noción de criterio, regla y uso, pero por supuesto que esto entra en relación con otros criterios. Por ejemplo, el de juegos de lenguaje. ¿Sí? Entonces, la expansión, ¿sí? Siguiendo a Wittgenstein, es posible porque los conceptos no están anclados
por medio de una esencia fija, sino por medio de una red dinámica, ¿sí? De usos reglados. ¿Sí? De esta manera estoy cerrando un poco, digamos, una parte del marco teórico y vamos a comenzar, ¿sí? Con el otro autor que vendría a ser Lácatos. Espero que hasta ahora esté todo bien claro. ¿Qué Lácatos voy a considerar? El primer Lácatos podríamos denominar el Lácatos matemático, el de pruebas y refutaciones. ¿Sí? El que se dedicó a estudiar la matemática y no la filosofía de la ciencia en general. En primer lugar, lo que quiero mencionar es que para Lácatos, la vaguedad, el hecho de que un concepto sea vago, ¿sí? No es un defecto, aunque estemos en matemáticas, sino que es una condición justamente de posibilidad, digamos, del desarrollo. Si queremos darle una especie de orden cronológico, podríamos decir que en un momento inicial los matemáticos o la comunidad matemática, ¿sí? Identifican al concepto porque, ¿sí? Más o menos están de acuerdo con la extensión de ese concepto. ¿Sí? El tema es que esta extensión o ese supuesto que hay entra en crisis cuando justamente aparece un problema y a partir de ahí una conjetura y contraejemplos. Y por lo tanto se estabiliza progresivamente este concepto a partir de la dinámica de pruebas y refutaciones. ¿Cómo es esto? A grandes rasgos. La comunidad matemática, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Sabemos lo que es cierto concepto. Aparece un problema, se establece una conjetura ante ese problema y una prueba. Que esta prueba no tiene por qué ser necesariamente del orden de lo formal, puede ser una prueba heurística. ¿Sí? Aparecen contraejemplos, que ese contraejemplo puede o bien atacar a la prueba o bien atacar a la conjetura. De esta forma, ¿sí? Ciertos lemas ocultos que estaban ya sea en la prueba o que estaban en la conjetura se hacen visibles, ¿sí? Y ahí es donde justamente pone en crisis, ¿sí? El concepto que se estaba discutiendo. Y por lo tanto, ¿sí? Esto es como que obliga o se da lo que se conoce como una modificación conceptual. En resumen, la reconstrucción conceptual se da gracias, o podemos pensar que el contraejemplo es un motor, es lo que posibilita la reconstrucción del concepto o el refinamiento del concepto, porque es el que revela las ambigüedades o esos supuestos o esos lemas ocultos. ¿Sí? Y obliga justamente al que tiene, digamos, la posesión de la prueba y de la conjetura a reconfigurar, a pensarlo de otra forma. Entonces, de esta manera, ¿sí? La modificación del concepto no es, ¿sí? Arbitraria, sino que está regulada bajo ciertos criterios, digamos, racionales, que siguiendo el Ácatos es justamente la dinámica de pruebas y refutaciones. Por lo tanto, la identidad no depende, digamos, de la configuración originaria, ¿sí? Se sostiene bajo una práctica racional. Como para cerrar un poco el marco teórico. Nos encontramos, por un lado, a Wittgenstein, ¿sí? Que apela a la noción de criterios y de reglas, ¿sí? Que el significado está en el uso y que la continuidad, o podríamos decir que la expansión, se puede explicar a partir de las relaciones de semejanzas. Por otro lado, ¿sí? Nos encontramos con Lácatos, que nos menciona que, bueno, ante un problema tenemos la prueba, tenemos la conjetura y la prueba, y ahí tenemos que hay una transformación de la misma y del concepto gracias justamente a la apariencia de los contraejemplos. De esta forma hay una reconfiguración del predicado. ¿Qué hay, digamos, en común, o más que en común, me gustaría decir, digamos, que hay la articulación entre estos dos autores? Por un lado, es que nos permite pensar los conceptos desde una perspectiva dinámica, ¿sí? Y que la identidad conceptual no depende, digamos, justamente de la esencia. Tener la postura, digamos, esencialista, de una forma u otra, desde mi punto de vista, nos lleva, ¿sí? A una posición, digamos, rígida, estática de la matemática.
Ambos convergen en el reconocimiento de la vaguedad conceptual, ¿sí? Es decir, no es un problema que los conceptos sean vagos, es una condición de posibilidad, ¿sí? Para Wittgenstein, sí, es una característica funcional, digamos, del lenguaje, y justamente para Lakatos, el hecho de que sea vago permite el desarrollo matemático. Por otro lado, ¿sí? La expansión conceptual no es solamente extensional, en el sentido de que se agregan elementos y ya está, sino que también hay una reconfiguración progresiva, digamos, del predicado. Es decir, como la regla, ¿sí? Que sostiene si esto entra o no entra, digamos, en la extensión. A su vez, ¿sí? El proceso de expansión para estos dos autores no es arbitrario, ¿sí? En el sentido, digamos, de que todo vale. Lo que estoy diciendo que esto no nos lleva a un relativismo, sino que está guiado por un conjunto de criterios que comparte la comunidad matemática. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es una cuestión aislada. Siempre estamos pensando en términos, digamos, de comunidad. Es importante señalar que lo que yo percibo es que Wittgenstein, ¿sí? Nos ofrece una perspectiva del lenguaje donde podemos pensar justamente la dinámica del mismo, mientras que Lakatos lo que nos ofrece en pruebas y refutaciones es justamente una forma de pensar, digamos, a la matemática. Entonces, esta articulación, siguiendo, digamos, acá una imagen mental, yo la concibo de esta forma, como que Lakatos o la propuesta de Lakatos está incluida dentro de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. ¿Sí? Obviamente que eso puede tener sus errores, porque puede haber, digamos, ciertos elementos que están en Lakatos que no están en Wittgenstein, pero más o menos a mí me hace pensar, o esta imagen mental me hace ordenar un poco, porque si leemos a Wittgenstein, habla de manera muy general sobre el lenguaje, mientras que justamente Lakatos está hablando, digamos, de un contexto epistémico específico, a saber, el matemático. Vamos ahora a tratar de, bueno, todo esto darle como una especie de aplicación. Para eso voy a utilizar primero el concepto de potencia y factorial. La primera expansión del concepto de potencia la podemos pensar de esta manera. Si nosotros pensamos en nuestra experiencia escolar, ¿sí? O incluso cuando se nos enseña en la universidad un poco de matemática, o si a uno le dicen, bueno, ¿qué es la potencia? Uno dice es una simplificación de la multiplicación. Por lo tanto, 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. Ahí es donde tenemos, ¿sí? Todos los objetos que caen dentro de esta extensión. Sabemos que años posteriores, o sea, en un momento I+1 podríamos denominarlo, empiezan o ciertos objetos son denominados potencias. Por ejemplo, 2 elevado a la 0, 2 elevado a la -1, 2 elevado a la -2. Es decir, que ahí el exponente, ¿sí? Ya es entero. Entonces acá nos encontramos con una primera expansión. ¿Cómo justamente se da esta primera expansión? No voy a entrar en tanto detalle matemático, pero esto se debe gracias a esta propiedad. Que esta propiedad, en términos wittgensteinianos, la podemos pensar, esta propiedad algebraica, por supuesto, la podemos pensar como un rasgo. Este rasgo está dentro de los objetos que caen en la primera extensión. Y gracias a esta propiedad se construye nuevos objetos que serían los que están acá. ¿Sí? Continuamos con la segunda expansión, que vendrá a ser de los enteros a los racionales. Nosotros ahora estamos acá, supongamos X año de la secundaria, y después nos dicen que 2 elevado a la 1/3 es una potencia. Ahí el exponente es igual justamente a 1/3. Y entonces ahí estamos en la segunda expansión del concepto de potencia, donde se pasa de enteros a racionales. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe gracias a esta propiedad, la que aparece acá, en el sentido de que esta propiedad está en el concepto de la de esta extensión, o sea, cuando el exponente es entero, y
Con esta se construye elementos que ahora son de esta forma, es decir, que el exponente es racional. Por supuesto que esto cabe señalar que hay ciertos elementos que ya no son considerados potencias y que tienen, y podríamos pensar que tienen esta escritura, por ejemplo, -2 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Sabemos que eso, por lo menos dentro de los reales, sabemos que no tiene cabida. Lo que es interesante acá, y está bueno como, sobre todo si acá hay docentes, vendrá a ser lo siguiente. Si a nosotros nos enseñan que la potencia es una simplificación de la multiplicación, como dije hace unos segundos atrás, 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. De una forma, eso aparece en 2 elevado a la -3. Está de manera como implícita. Es decir, el hecho de pensar a esa cosa denominada potencia como una simplificación de la multiplicación. Ya no tiene sentido si pensamos en 2 elevado a la 0. ¿Cómo le explicamos a los pibes? ¿Cómo? Si antes le dijimos que la potencia es una simplificación de la multiplicación y después tenemos 2 elevado a la 0, directamente le ponemos que es 1, como que viene de la galera. ¿Cómo le explicamos eso? ¿Y cómo le explicamos 2 elevado a la 1 medio? Donde ahí ya pensar eso como una simplificación de multiplicación no tiene sentido. O sea, no está esa idea originaria. Sin embargo, caen bajo el concepto de potencia. Espero que con este ejemplo haya sido bastante claro, en el sentido de, bueno, ¿por qué 2 elevado a la 1 medio lo seguimos llamando potencia cuando no tiene nada que ver con la primera explicación que le damos a nuestros alumnos? Ni hablar cuando pensamos ya en la tercera expansión, donde ahí el exponente es un número real. ¿Sí? No voy a explicar acá esto, pero en un curso de análisis ahí se explica que gracias al axioma de completitud podemos pensar en expresiones como a elevado a la x, donde a, por supuesto, tiene que cumplir ciertas condiciones y x es un número real. Ahora voy a retomar, o mejor dicho, retomar no, voy a irme al concepto de factorial, que es, tiene un cierto parecido con el de potencia. Por eso es que después voy a hacer una comparación entre ambos. También se nos enseña en que el factorial es un tipo de multiplicación. 5 factoriales, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Del mismo, o sea, de esa definición originaria, se deduce esta propiedad. Ahora bien, si nosotros agarramos esta propiedad y suponemos, hacemos como un uso no correcto, podríamos decir, si nosotros ponemos que n es igual a 1, entramos como una especie, digamos, entre comillas, de crisis. ¿Por qué? Porque aparece justamente esta escritura, el cero factorial, donde al principio se nos ha enseñado de que n factorial solamente vale para n natural, o sea, el cero factorial no tendría ningún tipo de significado, sentido. Sin embargo, sabemos que sí lo tiene, y eso se debe gracias, digamos, a esto, a esta propiedad, y porque también, digamos, los matemáticos tienen esa necesidad o ese impulso de seguir, digamos, de seguir construyendo. Entonces dicen, bueno, yo no hay ningún problema de que tengamos cero factorial. Y no pasa nada que se rompa un poco con la primera idea. Entonces, de esta forma, la primera expansión del concepto factorial, ¿cómo la podemos pensar? Bueno, justamente, al principio solamente para números naturales y después para quién? Para números naturales y después incluimos quién? El cero factorial. Y de esa forma podemos pensar o redefinir la función exponencial de esta manera, como si fuera, digamos, una función partido, ¿no? Y la segunda expansión es gracias a la función gamma, que no voy a entrar en tantos detalles con esta, pero lo interesante de la función gamma es que esta preserva cierta relación o cierto vínculo con el factorial. Volvemos de nuevo con esos semejanzas, rasgos parecidos que se suponen. ¿Qué es lo que, cuál es ese, digamos, ese parecido o esa estructura algebraica? Bueno, justamente lo que está acá. Es decir, que si agarramos la función gamma, que vale para los reales positivos, pero si nos consideramos en particular a los naturales, lo que observamos es que la imagen de la función factorial está incluida dentro de la imagen de la función gamma. Entonces, gracias a esta función gamma, podemos pensar
¿sí? En factoriales del estilo un medio factorial, tres medios factorial, etcétera. De hecho, si ustedes ponen en Wolfram un medio factorial, les aparece un tipo de número. Y volviendo de nuevo con el tema de potencia, un medio factorial, si lo queremos explicar como explicamos inicialmente el factorial, no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, no lo podemos pensar como una forma de multiplicación. Y ni hablar si estamos dentro de un contexto de combinatoria, ¿no? Obviamente se va para otro lado, pero tiene sentido esto. Entonces, si nosotros hacemos una lectura wittgensteiniana de estos dos conceptos, lo que se observa es que en el caso de potencia y en el caso de factorial está la preservación de ciertas propiedades, que en este caso podemos pensar como propiedades, digamos, relevantes, ¿sí? Y eso sería, digamos, como aquellos rasgos, aquellos parecidos entre los miembros de una misma familia. Ahora bien, si nosotros vamos a un libro de matemática, se agarra esa propiedad que viene del concepto originario, se hace como un uso inadecuado de eso y eso da origen al nuevo concepto. De ahí la relación de semejanza. Entonces, esas propiedades yo las denomino, para apelar a una metáfora, como gen algebraico. Es decir, lo que hace ahí como el matemático es como agarrarse, digamos, a ese gen y crear, digamos, algo nuevo. Y es gracias a ese gen que lo incluimos al concepto. No es que viene de afuera. Eso sucede con la primera, la segunda y la tercera expansión del concepto matemático, el concepto potencia y la primera expansión del concepto factorial. Sin embargo, en la segunda expansión del concepto factorial, eso es otra cosa totalmente distinta, la naturaleza de la expansión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de factorial por un lado y por otro lado tenemos la función gamma y lo que observamos es que acá, ¿sí? Hay un rasgo que también aparece acá. Entonces, lo que vemos que me genera ciertos nuevos objetos dentro del factorial que este no lo estaba. Entonces ahí es donde se lo incluye dentro del concepto. Entonces es importante tener en cuenta que la segunda expansión del concepto factorial es de una naturaleza distinta a los otros. Veamos otro concepto, el de función. Solamente me voy a centrar en un tipo de expansión, o sea, estoy haciendo un recorte histórico, que sería, bueno, alrededor de 1700, Euler define la noción de función a partir justamente de una, podríamos decir, una fórmula, ¿sí? Entonces, dentro de esa definición, ¿sí? O sea, en su extensión, encontramos funciones de este estilo. Bajo esa extensión, ¿sí? Hay ciertos objetos que hoy en día lo denominamos funciones que no estarían acá, no están, no pertenecen dentro de este conjunto. Por ejemplo, la función de Dirichlet, perdón, me estoy tomando un poquito de agua. En consecuencia, ¿sí? Esta definición de función como expresión analítica se ve como reconfigurada con la aparición justamente de contraejemplos, entre ellas esta función, en la que no se puede graficar, si vendrá a ser aquella en la que va a parar a 1 si X es un número real y si no es un número real va a parar a 0. ¿Sí? Entonces se propone una nueva definición que es bajo justamente la propiedad de que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento, ¿sí? de I. Entonces, dentro de esta definición, en la extensión tenemos todas las funciones propuestas por Euler, pero además tenemos, por ejemplo, las funciones por partes o aquellas funciones que son, digamos, discontinuas. Es interesante pensar acá que esto está muy vinculado con la noción de continuidad, ¿sí? Sin embargo, dentro de esta concepción de función, ¿sí? Hay otros objetos que hoy en día, ¿sí? Denominados funciones que no estarían dentro de su extensión. Por ejemplo, las funciones generalizadas, ¿sí? Entonces nos podemos encontrar después en los libros de matemática como otro tipo de definiciones de funciones que abarcan estas y otras más. Por ejemplo, las que son presentadas por el grupo Bourbaki.
Por lo tanto, el concepto de función, o por lo menos los que yo acabo de explicar, esa expansión se puede pensar, digamos, de esta manera, ¿sí? Lo que observamos es que no hay una mera, digamos, expansión del orden, digamos, extensional, en el sentido de que no se agregan elementos, sino que también se modifica, digamos, el predicado, que es lo que determina, digamos, la pertenencia o no. ¿Sí? Y esto, siguiendo un poco a Lácatos, ¿sí? Se debe justamente ante la presencia de problemas y justamente de conjeturas y contraejemplos. ¿Sí? En el texto de pruebas y refutaciones aparece justamente cuáles son esos contraejemplos, esos monstruos que obligan, digamos, y que revelan ahí tenemos las series de Fourier, por ejemplo, ¿no? Que revelan esos supuestos implícitos y por lo tanto obliga, digamos, una reconfiguración del concepto de función, que es justamente la presentada por Dirichlet. Por lo tanto, nos encontramos dentro de esta expansión, como acabo de acá de mencionar, que no hay una esencia fija dentro del concepto de función, que se cambian los criterios de aplicación, ¿sí? La identidad se sostiene por el uso, ¿sí? Ahí el hecho de que el significado está en el uso y encontramos rasgos de semejanza entre los objetos de una extensión con los objetos de la otra extensión. Siguiendo, digamos, al Ácatos, está lo que justamente acabo de mencionar hace 2 minutitos atrás. Que esto se debe, o el impulso se debió justamente a la apariencia, digamos, de contraejemplos, ¿sí? Que permitió justamente este refinamiento del concepto de función. Por lo tanto, y ahora ya para ir cerrando la presentación. La expansión conceptual no es una mera acumulación de casos, esto implica una reconfiguración del predicado, que es lo que regula, digamos, la pertenencia, podríamos pensar como esa regla, digamos, de aplicación, pero también el criterio en sentido wittgensteiniano. Lo explicado no nos lleva a un relativismo, sino que no se destruye, digamos, la identidad, y eso no implica que nosotros caigamos en que hay justamente la presencia, digamos, de una esencia. Si nosotros comparamos dentro del proceso de expansión, dentro de un proceso de expansión, lo que se observa también es que los objetos, ¿sí? Preservan cierta continuidad por rasgos o por relaciones, digamos, de semejanzas. Wittgenstein nos ofrece una filosofía del lenguaje que nos permite justamente pensar este fenómeno, ¿sí? Ligado un poco, digamos, a las relaciones de semejanza, al contexto y a las normas que comparte una cierta comunidad, mientras que Lácatos, ¿sí? Nos ofrece un marco epistémico más concreto, ¿sí? Donde este proceso de refinamiento conceptual se da dentro de una dinámica que sería justamente la de prueba, refutación, contraejemplos y ahí reajuste conceptual. ¿Sí? Tanto Wittgenstein como el Ágatos, ¿sí? Nos ofrecen, digamos, una perspectiva, ¿sí? Para pensar el fenómeno del cambio conceptual, en particular el de la expansión, de tipo, digamos, histórica, contextual, racional, no es totalmente arbitrario y, por supuesto, no esencialista. Y espero que haya sido claro y de ya muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Te comparto, tenemos algunos comentarios, todavía no tenemos dudas, pero nos saludan desde Colombia, desde Maracay, estado de Aragua, desde Guatemala, también desde Panamá, Bolivia, dice Lucy Salazar, muy interesante. También nos saludan desde Venezuela. Luis Eduardo Varales menciona 2 a la 0 es un concepto, como dividir uno entre infinitos son conceptos. O uno entre cero tiene dos respuestas, infinito o no se logra ninguna división. Y también nos saludan desde Rusia. Bueno, bien, no hay ninguna pregunta, no sé si... Por el momento todavía Por el momento no, no, capaz que no fui claro. no. O todo quedó muy claro. Dice No, Ricardo Martínez Vedusco, genial, pero no tenemos ninguna duda.
Lo bueno es que pueden ver la grabación. Está bien. Y bueno, cualquier cosa, ahí, bueno, está mi mail. ¿Puedes Así que proyectarlo nuevamente? me pueden escribir, sí, por supuesto. Capaz que ya están todos cansados y entonces ya hay un agotamiento mental. Ahí está. Me pueden escribir sin ningún tipo de problema. Este es un tema que yo estoy trabajando y que por supuesto está ahí en constante revisión. A mí me interesa el tema del cambio conceptual en matemática. Me estoy centrando en expansión de conceptos, en particular en estos dos autores, pero también me gustaría en algún momento pensar en la contracción. Ok, por A aquí ver. ya se animaron a hacer algunas preguntas. Bueno, bien. Eh, dice Karin Escobar que le encantó la comparación que hiciste. Luego dice Ricardo Martínez Verduzco, ¿qué libros recomiendas y además de pruebas y refutaciones? Bueno, para pensar este tema o para no sé qué. Aquí Investigaciones dice, filosóficas, por supuesto. ¿Sí? Ese es un tema. Si le interesa la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, bueno, sobre todo, digamos, del segundo Wittgenstein, que es el que yo me estoy centrando, investigaciones filosóficas, cuadernos azul y marrón, ¿sí? Observaciones sobre los fundamentos de la matemática. Yo creo que esos son fundamentales para tener una perspectiva más que nada del lenguaje. Es una perspectiva muy general. Y más, digamos, del campo de la matemática, bueno, pruebas y refutaciones de Lácatos. En este momento no me acuerdo, pero la noción de heurística que utiliza Lácatos en dicho libro viene de Polia. Entonces, es interesante también ahí leer algunos artículos y libros de Polia. No recuerdo ningún tipo de nombre ahora, porque, sobre todo si son docentes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Porque piensan en el desarrollo matemático no solamente desde un enfoque deductivista, sino también, digamos, desde el enfoque heurístico. Capaz que están muy familiarizados con, ¿cómo es? La didáctica de la matemática, resolución de problemas, y bueno, que viene justamente un poco de ahí de Polia. Y ahí, dentro de las heurísticas, justamente está el razonamiento por analogía, ¿no? Que es prácticamente lo que utiliza también Wittgenstein. Bueno, esos textos. Después, que me escriba. Hay uno de Martín Porras, que es el que yo utilicé para tener como referencia sobre el concepto de función. Me parece muy interesante. No, me parece que no lo puse acá. Después, para pensar, digamos, el concepto de potencia, ahí agarré el de Ricardo y Noriega, es un libro clásico de análisis matemático, que fue lo que a mí me iluminó o lo que justamente me mostró de, che, bueno, este 2 elevado a la un tercio no viene de la galera. ¿Sí? No sé cuáles fueron sus experiencias como estudiantes, pero es como que directamente nos enseñan que 2 elevado a la un tercio es igual a la raíz cúbica de 2. Y vos te quedás como, ¿por qué? ¿No? O no sé si se preguntaron eso. bueno, tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿puede hallar gamma evaluado en cero y comparar con la definición del factorial de cero? Sí, creo que termina dando uno, si no recuerdo mal. Sí, 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 creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que la función gamma, e incluso hasta le podés poner números negativos, ¿sí? Y complejos. Yo no sé qué tan válido es eso, ¿sí? Ahí tendría que, voy a decir, bueno, no sé, en el sentido habría que estudiarlo con más detalle. Pero sí, porque, ¿dónde está la función gamma? La función gamma genera, acá está, si le pones cero, sí, estarías poniéndole cero acá. Y habría que ver ahí la integral. Me entraste en duda, pero es de esperar que sí. Sí, 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 sí. Si no recuerdo mal, sí.
Si quieren nos ponemos a hacer ese ejercicio. Luego, por aquí dice Juan Hidalgo que si no tienes algún artículo propio donde vayas planteando estas ideas. No, 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 no. No, 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 no. Tendría que... tengo un artículo del cual no estoy... No me gusta, porque lo escribí hace varios años, donde hablo sobre el concepto de número, que se llama Acerca de la definición de número, una perspectiva wittgensteiniana. Después de última ahí lo puedo compartir. Y ahí lo que hago es, estoy robándole a Wittgenstein, pero lo llevo a la idea de número. Si vamos con... Pará, ¿dónde está? Con este parágrafo de Wittgenstein, en realidad sería el anterior, pero es lo que dice, observa los fenómenos que denominamos juegos y empieza a hacer toda una enumeración de, bueno, juego de la pelota, el ajedrez, el solitario. Y él se pregunta, bueno, ¿por qué a esos fenómenos los llamamos juegos? Y ahí automáticamente dice, no caigas en esa tentación muy de Platón, justamente, muy de filosófica, de decir, bueno, los llamamos juegos porque tienen algo en común. No, él dice, él observa, dice, ahí está, fíjate qué onda. Entonces, vos agarrás esos fenómenos que denominamos juegos y vos ves que, bueno, tal juego tiene ciertas características, otro juego tiene ciertas características. Eso lo escribe, pero se puede sistematizar eso como una especie, digamos, de tabla. Entonces ahí lo que observamos que el juego A cumple ciertas características, que el juego B tiene alguna de ellas y otras no. Bueno, yo hice ese laburo con el concepto de número, o mejor dicho, con el concepto de los conjuntos numéricos, donde yo lo que hice fue, bueno, che, tenemos el conjunto de los números naturales y qué características hay dentro de ellos. ¿No? Y ahí, bueno, tenemos obviamente las propiedades axiomáticas clásicas, que sería la asociatividad, la conmutatividad, ¿no? Y así hice lo mismo con los enteros, hice lo mismo con los racionales, hasta incluso no solamente me quedé con los reales, sino también que pensé en los complejos, pensé también en los cuaterniones, ¿sí? Y ahí lo que observé es justamente esto, de que si solamente nos quedamos con las propiedades algebraicas, lo que observamos es justamente rasgos que se superponen y entrecruzan y no hay un rasgo en común. Uno puede decir, bueno, che, pero está la asociatividad, te la suma en un número. Sí, pero con eso no es suficiente. ¿Por qué? Y porque las matrices también cumplen esa propiedad y sin embargo no lo llamamos números. Si pensamos en perdón, asociatividad no, conmutatividad de la suma, me equivoqué. Si pensamos en en la conmutatividad de la multiplicación, los cuaterniones por ejemplo, no cumple esa propiedad y son llamados números. Tengo ese pequeño artículo nomás, tiene ciertos problemas matemáticos ahí de que se me chipotearon, pero lo puedo compartir, no hay ningún tipo de drama. Y sobre esto no, estoy escribiendo. Gracias. Fíjate que tenemos una última pregunta. Bueno. Bueno, bien. Dice Eric Castillo, si aceptamos con Lakatos que las matemáticas evolucionan mediante conjeturas y refutaciones, y con Weidenstein que el significado depende del uso de formas de vida, podría afirmarse que los objetos matemáticos no existen en sentido ontológico fuerte, sino que emergen como estabilizaciones provisionales dentro de las prácticas discursivas. ¿O Sí. defendería usted una ontología matemática más robusta frente a esta interpretación pragmático-histórico? No, 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 yo ahí de nuevo, no, el defender una ontología me parece que ahí ya estaría. Viste, yo dije, bueno, hablé de Wittgenstein y me voy a parar. Bueno, no podría hacer eso. Creo, ¿no? No, no, no. Es justamente esto. No pensemos, no pensemos en una esencia, en una metafísica, en otro mundo.
observemos los fenómenos de juegos y acá sería, bueno, observemos la comunidad matemática. Entonces, creo que ahí planteó como una O bastante exclusiva y si no escuché mal me quedé, digamos, con la primera, sí. Sobre todo, digamos, la objetividad matemática en Wittgenstein se da porque los enunciados matemáticos, estoy hablando del segundo Wittgenstein, no tienen nada que ver con el mundo. Simplemente son reglas, reglas de sustitución. Es decir, 2 más 2 igual a 4 tiene la misma naturaleza que un indicador de camino. En el sentido tenés que girar para la izquierda. No podemos atribuirle a ese enunciado 2 más 2 es igual a 4 un verdadero o falso. ¿Sí? Tengo por aquí otra pregunta. Bueno, Ya se animaron. ¿Considera usted la expansión de los conceptos matemáticos responde principalmente a una evolución interna del lenguaje formal o a una dinámica histórico-epistemológica vinculada a comunidades de práctica y programas de investigación? para. Cuando dijo interna del lenguaje, no sé a qué se refiere con eso. La Sí, a evolución una interna del lenguaje. lenguaje formal o una No. dinámica histórico-epistemológica. Sí, a ver, no sé a qué se refiere con un lenguaje interno. Sí es verdad que estoy todo el tiempo hablando de la comunidad matemática y por supuesto que este proceso de expansión matemático también se puede pensar como si fuera, no sé si estoy dando una respuesta o no, como si fuera, digamos, procesos también de elucidación, siguiendo a Carnap. Entonces, es más, en la charla anterior, Euclides definía, digamos, a una línea o una recta como una sucesión de puntos. Y hoy en día la definimos de otra forma, ¿no? Como de forma conjuntista, ¿no? Siguiendo ahí los registros de representación semiótica. Eso es un proceso, digamos, de elucidación, ¿no? En ambos casos se refieren, digamos, podemos pensar que se refieren al mismo objeto, ¿sí? No hay una expansión ahí necesariamente, pero también podemos pensar que muchas expansiones fueron gracias, ¿sí? a la evolución, digamos, del lenguaje formal matemático. Sí, no sé si va un poco por ahí. Eh, Luego, ah. tengo otra pregunta que dice la lógica difusa puede considerarse como una expansión de la lógica clásica, la booleana. Bueno, ahí, lo que pasa es que yo de lógica no sé mucho. Entonces, mira, solamente estoy, mira, justo se metió con un tema que está ahí, que también que me escriba, porque capaz que la persona que me está haciendo esa pregunta tiene mucho más herramientas o autores para tirarme una ayuda, un salvavidas. Yo he enseñado solamente hasta el momento lógica clásica y un poco, digamos, así una presentación muy básica de lógica no clásica, sobre todo, digamos, la K3. Hasta ahí llegué. Sin embargo, he leído un poco sobre lógica difusa y tengo ahí como la hipótesis o la idea de, che, la lógica difusa es una herramienta en el sentido formal para poder modelizar los procesos de expansión matemática. Nada, lo digo como pregunta, capaz que para esa persona me puede dar muchas herramientas y me puede decir, me puede aportar más, ¿no? Pero respecto a lo que dijo, si la lógica difusa es una expansión de la lógica booleana, la verdad que no sabría decírtelo. Habría que analizarlo en ese sentido. Habría que analizar ambas lógicas. El tema es que ahí estamos hablando de sistemas lógicos, estoy pensando en voz alta, ¿no? Y no estamos comparando sistemas lógicos. En todo caso, ahí nuestro concepto sería el de lógica. ¿Por qué lo seguimos llamando lógica? Pero bueno. Queda en un no sé, o en un veremos. En que te escriban. Me escriba, sí, tal cual, que me escriba. Sí, sí. Bueno, Ahí pongo de ya nuevo el no, mail.
Ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos tu tiempo para compartir este tema tan interesante. Por ahí te estaremos haciendo llegar tu diploma de participación. Y pues sin nada más que decir, nos despedimos del Facebook Live. Que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias. Solo no sé si los que están aquí, voy a tomar una foto así rápida para poder